Hoy continuaremos con la tercera parte de nuestra historia, la historia de Jesús y Zaqueo. Y si alguna vez te han rechazado o has sentido que te hacen a un lado por alguna circunstancia, entonces quédate a ver este video. Hola, soy Amparito. Gracias por estar aquí nuevamente, viviendo la palabra. Y bueno, para los que llegan por primera vez a este canal, pues aquí lo que se busca es conocer la palabra de Dios de una manera sencilla para poder aplicarla a nuestra vida diaria. Y hoy continuamos con la tercera parte de esta serie que estamos estudiando, que lleva por nombre No te quedes de espectador, donde estamos conociendo la historia de Jesús y Zaqueo, una historia que puedes encontrar en el Evangelio de Lucas, en el capítulo 19, del 1 al 10. Bueno, y para aquellos que están llegando por primera vez, vamos a hacer un pequeño resumen de hasta dónde va esta historia, ya que hoy vamos en la tercera parte. Entonces, vamos a ver que estamos hablando de Zaqueo, un judío que trabajaba como publicano, que era recaudador de impuestos y que la gente lo detestaba por esta labor que él realizaba. También vimos que Zaqueo se aprovechaba de ese oficio que hacía para cobrar algo de más y por esta razón todos lo detestaban y lo hacían a un lado. Pero Zaqueo había escuchado hablar de Jesús y él quería conocerlo porque habían muchas cosas que le llamaban la atención de Jesús, que él se relacionaba con personas que muchos no querían. Tal vez Zaqueo se sentía identificado por esto, pero ¿qué pasaba con Zaqueo? No le era fácil poder ver a Jesús dentro de la multitud, porque por donde iba pasando el Señor Jesús siempre había mucha gente y él pues tuvo la idea de subirse a un árbol para desde allí poder ver a Jesús. Pero como el Señor lo sabe todo, él ya sabía que Zaqueo lo estaba esperando y por esto cuando iba pasando el Señor Jesús vio a Zaqueo y le dijo que bajara del árbol porque se iba a quedar en su casa. Y ahí es donde va esta historia y hoy continuaremos con los versículos 7 y 8 de esta historia. Y vamos a leerlos precisamente de la palabra del Señor de la versión Reina Valera que tenemos aquí. Entonces vamos a leer esos versículos 7 y 8 de nuestra historia que dicen así. Al ver esto, todos murmuraban diciendo que había entrado a posar con un hombre pecador. El 8. Entonces Zaqueo, puesto en pie, dijo al Señor: He aquí, Señor, la mitad de mis bienes doy a los pobres. Y si en algo he defraudado a alguno, se lo devuelvo cuadruplicado. Bueno, ya aquí vamos a continuar con nuestra historia, pero además quiero leerles estos dos versículos de otra versión, la versión del lenguaje actual, porque es bueno poder comprender estos versículos de una manera más clara y para eso existen esas versiones modernas que podemos encontrar en nuestro celular y bueno, yo se las voy a leer. Esta versión nos dice así, el versículo 7. Cuando la gente vio que había pasado, empezó a criticar a Jesús y a decir: ¿cómo se le ocurre ir a la casa de ese hombre malo? Y el versículo 8 lo describe así. Después de la comida, Zaqueo se levantó y le dijo a Jesús: Señor, voy a dar a los pobres la mitad de todo lo que tengo. Y si he robado algo, devolveré 4 veces esa cantidad. Entonces podemos ver en esta versión mucho más claro lo que pasó con esta situación de Zaqueo. Bueno, y entonces, ¿qué podemos ver en el versículo 7? Vemos cómo la gente empezó a criticar a Jesús, a murmurar de Jesús,
que cómo era posible que fuera a relacionarse con este hombre tan malo, con este hombre que robaba. Bueno, la gente estaba indignada porque Jesús iba a ir, no solo habló con él, sino que además iba a ir a compartir a la casa con Zaqueo. ¿Y ustedes qué pensaban que sentía Zaqueo? Zaqueo estaba feliz, no lo podía creer porque a él lo tenían a un lado, la gente lo rechazaba por la labor que él hacía, que era esa labor de recaudador de impuestos, y además porque Zaqueo había hecho cosas malas, tal vez los había maltratado, tal vez al cobrarles los había insultado, los había robado continuamente, y claro, nadie lo quería, todos lo hacían a un lado, pero el Señor Jesús no vio esas cosas porque él ya conocía que Zaqueo tenía todo esto, que Zaqueo había hecho todas esas cosas, y esa es la parte que podemos aplicar de este versículo a nuestras vidas. Todos tenemos cosas que en algún momento han provocado que otras personas o las mismas personas de nuestra familia nos rechacen, porque tal vez en un momento dado pensamos de una manera diferente o quisimos vestirnos de una manera diferente, tal vez hicimos un tatuaje o tal vez cambiamos el color de nuestro cabello, y todo esto genera un rechazo, como lo que le sucedió a Zaqueo en esta historia. Pero vemos que Zaqueo no se quedó con los brazos cruzados, a pesar de que Zaqueo entendía y sabía que él estaba obrando mal. Él vio algo diferente en el Señor Jesús. Tal vez de alguna forma él, sin conocerlo, pensó, bueno, tal vez este Jesús del que están hablando no me va a rechazar, porque si ha hablado con prostitutas, porque si ha limpiado a leprosos, él vio esa esperanza, tal vez se va a relacionar conmigo. Y así es, porque el Señor no hace acepción de personas, Él nos ve a todos con amor. Él ve lo mejor de cada uno de nosotros y está esperando que nos acerquemos para darnos esa oportunidad de dejar atrás todos nuestros errores, todo lo que hicimos mal, todo lo que no conviene. Eso es lo que el Señor está buscando cuando se acerca a nosotros. Pero muchas veces somos nosotros quienes nos estamos preocupando más por los errores que cometemos. Somos nosotros mismos quien constantemente nos estamos señalando por cosas que ni siquiera el Señor nos ha señalado. Y miren algo muy curioso en esta historia. La gente señalaba a Jesús, lo criticaba, ¿por qué va a hacer eso? ¿Por qué se va a meter con ese hombre? Pero también señalaban a Zaqueo, Zaqueo es malo, nadie debe mezclarse con él, ¿por qué se va a reunir con él? Entonces mire, aquí vemos que la gente solo está buscando encontrar una razón, una excusa para criticarnos, cuando no es por una cosa, es por la otra. Por eso es tan importante tener una relación con el Señor, porque al Señor le podemos contar todo, al Señor le podemos entregar todas nuestras cargas y nuestros errores y pedirle que nos ayude a corregirlos. ¿Por qué? Porque Él es Dios, porque Él tiene el poder de cambiar cualquier circunstancia en nuestra vida. Y esto lo sabía Zaqueo. Por eso era que Zaqueo buscaba encontrarse con el Señor, porque él sabía que el Señor no lo iba a rechazar, porque él sabía que el Señor lo iba a aceptar como él era, con todos los errores que había cometido. Y eso es también para nosotros. No importa en qué circunstancia estés o el error que hayas cometido, o si eres diferente en muchas formas, el Señor no te va a señalar, porque
cosas que tal vez la gente de afuera está constantemente señalando en nuestras vidas, eso no le importa al Señor, porque por poner un ejemplo, si tiene un tatuaje no te va a hacer ni más santo ni más pecador. Y tu relación con el Señor no va a depender de eso, no depende de tu apariencia exterior, ni de la forma en que te vistes, no depende del trabajo que estás realizando. ¿Por qué? Ninguna de estas cosas son importantes para Dios, cualquiera de las que hayamos cometido. ¿Por qué? Porque Él viene a cambiarlo todo, a renovarlo, a transformarlo en nuestras vidas. Entonces, esta es una de las enseñanzas que nos está dejando esta historia de Zaqueo. Zaqueo se quiso dar la oportunidad y el Señor le quería dar esa oportunidad a Zaqueo. Y ese es un mensaje para ti hoy. Si el Señor te ha buscado, si el Señor quiere darte esa oportunidad, por eso el nombre de esta serie, no te quedes de espectador, no te quedes allí subido en ese árbol mirando, toma acción en tus manos, como lo hizo Zaqueo, porque Zaqueo aceptó el llamado del Señor, aceptó recibirlo en su casa y aceptó compartir con él. Y ya vamos a ver en ese versículo 8 cómo la presencia del Señor Jesús impactó inmediatamente la vida de Zaqueo. Porque en el versículo 8 vemos que después de haber compartido una comida con el Señor Jesús, de repente Zaqueo se levantó y dijo: Señor, yo voy a dar la mitad de mis bienes a los pobres y a los que he robado, y en lo que los haya dañado les voy a devolver 4 veces lo que él les había quitado. Miren esa reacción de Zaqueo. ¿Por qué? Si después de tanto tiempo que él venía robando, haciendo este tipo de cosas, y de un momento a otro, con solo darle la entrada al Señor Jesús, con solo haber compartido con Él, ya hizo una diferencia en su vida. ¿Y por qué? Porque ese es el poder de Dios, el poder de su palabra, lo que Él hace y puede hacer en nuestras vidas. Nadie más lo hará, porque solo Él es Dios, porque solo Él tiene ese poder, porque nos conoce desde el día en que nacimos, conoce nuestro pasado, nuestro presente, y tiene una gran ventaja sobre todos aquellos en el mundo que dicen poder arreglar o ayudarnos con circunstancias de nuestra vida. Nadie más conoce el futuro de cada uno de nosotros como lo conoce el Señor. Entonces, de esta manera, mire, Zaqueo quedó impresionado por todo esto que hizo el Señor con él. Se relacionó con él, compartió en su casa, estuvo con él, hablaron, comieron, y el Señor Jesús hizo todo lo que nadie más había hecho por Zaqueo. Hizo todo lo opuesto. El Señor Jesús sí quiso estar con él a pesar de todo, y eso es lo que nosotros no hacemos, porque nosotros siempre estamos mirando qué será lo malo que tiene esa persona, lo que no me gusta. Ay, no, yo no voy a visitar a mi tía porque es muy cansona. Ay, no, yo no me quiero relacionar con esta persona porque es que tiene esta cosa y esta otra, no me gusta lo que come, no me gusta cómo habla, muchas cosas. Y esto es lo que hace la gente allá afuera, la gente que no tiene a Dios en su corazón. Porque cuando tenemos a Dios en nuestro corazón, cuando le hemos permitido entrar a nuestra casa, cuando hemos visto ese impacto que el Señor hace en nuestras vidas, empezamos a ser diferentes. Y toda persona que tiene a Dios en su corazón empieza a ser diferente. No porque un hombre se lo diga, no porque un pastor se lo diga, no porque yo se los esté diciendo, porque el poder es únicamente de Dios. Él es el que tiene ese poder para cambiar tu vida, porque te conoce y sabe quién eres y te acepta tal y como eres. Y así como pasó con Zaqueo,
que vino ese arrepentimiento solamente por haber compartido con el Señor Jesús y darse cuenta de que Él le dio la oportunidad, de que lo aceptó, sintió ese gran amor que transformó su vida. Y por esto Zaqueo decidió hacer lo correcto. Voy a entregar parte de este dinero que yo tenía para mí solo, acumulándolo y acumulándolo, lo voy a compartir con quienes lo necesitan. Y también se vio exhortado, se vio confrontado con el Señor Jesús y dijo, bueno, seguramente él reflexionó al hablar y al estar compartiendo con el Señor Jesús, dijo, sí, yo he robado, yo le he quitado a la gente y ahora es el tiempo de devolverles aún mucho más de lo que les había quitado. ¿Y por qué esta reacción? Porque el Señor en nosotros siempre lo que va a hacer, lo va a hacer mucho mejor. Todo lo que el Señor viene a hacer en nuestras vidas es bueno y todo es para bien. Solo que nosotros no le damos la oportunidad, tal vez nos quedamos ahí pensando, ay, ¿será que esto sí es cierto? ¿Será que Jesús todavía está ahí? ¿Será que sí me escucha? ¿Será que puede hacer cosas en mi vida? ¿Será que me puede librar de enfermedades, de vicios? Claro que sí, el Señor todo lo puede hacer posible, pero que necesita que nosotros nos acercamos, que creamos en que Él lo puede hacer. Entonces, miren cómo va esta historia tan maravillosa y todo lo que hemos podido aprender a través de esta historia de Jesús y Zaqueo. Y asimismo lo vamos a poder aplicar a nuestras vidas. Entonces, bueno, yo los invito a los que no han visto la primera y la segunda parte, por favor, véanla. Está de una manera sencilla, corta y se van a meter en esta historia y van a poder aplicar esa otra palabra que ya hemos visto a sus vidas y que en esta semana podamos reflexionar sobre nuestras propias vidas a través de esta palabra de Dios. Bueno, y hoy nos quedamos con esta conclusión. El amor que el Señor Jesús le mostró a Zaqueo transformó su vida tanto que él también se vio lleno de ese amor y pudo entregarlo a otras personas, enmendando todo ese daño que había hecho, porque el amor de Dios es lo que hace. Cuando lo tenemos en nuestra vida, se empieza a desbordar y podemos transmitirlo a otras personas. Bueno, espero que hasta donde va esta historia les esté gustando y pueda ser una orientación, una enseñanza para mejorar sus vidas, para que sea de edificación y crecimiento. Bueno, y como siempre, les doy las gracias por ver estos videos. No olviden suscribirse al canal. Allí, en el letrerito rojo, toquen la campana para que cada semana puedan recibir la notificación de un nuevo video cada miércoles. Denle me gusta porque así ustedes contribuyen a que estos videos puedan circular mucho más para beneficio de otras personas. Nos veremos en una próxima entrega. Bendiciones para todos.